Bueno, chicos y chicas, buenos días. Reciban un cordial saludo y espero pues que se encuentren muy bien, lo mismo que sus familias. Para el día de hoy vamos en este encuentro virtual a hacer una retroalimentación con respecto pues a los productos para entregar con respecto a la guía de aprendizaje número 3. Entonces, también a los compañeros sordos, a los estudiantes sordos, también un buenos días y un cordial saludo. Bien, en este encuentro virtual lo que quiero es tratar de socializar eh, aspectos de lo que se pide en la guía de aprendizaje número 3 y también que ustedes traten de socializar también eh, pues lo que han adelantado, lo que tienen, despejar dudas, inquietudes. Ese es como lo que vamos a hacer hoy. Entonces, quiero pues comenzar en que ustedes se ubiquen en una clasificación de los alimentos, ¿sí? Que tengan ese, ese conocimiento, ese saber disciplinar allí con respecto a estos temas, con respecto a la composición química de los alimentos, sobre todo aquellos alimentos en donde usted estará haciendo una consulta, una revisión bibliográfica, una pequeña investigación con respecto pues a los alimentos empaquetados y que tienen etiquetas. Hoy no nos acompaña la profesora Vianey. No creo que no está, ¿no es cierto? Bueno, hay un poquito más difícil, más complicado, pues para los estudiantes sordos. Pero bueno, vamos en lo posible, a hacer pues lo más que precisos en cuanto a la información. Entonces, vamos a mirar que los alimentos, como tal, se clasifican en alimentos energéticos, en alimentos plásticos o constructores y tenemos también alimentos reguladores. Entonces, vamos a hablar sobre esa parte. Ustedes me dicen si estoy bien ubicado o no con respecto a esto, para que ustedes miren. Sí, señora, está bien. Sí, bueno, muchísimas gracias. Entonces, tomen sus apuntes, ¿sí? Alisten su cuaderno para que tomen estos apuntes. Entonces, los alimentos se clasifican entonces allí primero, energéticos. Los alimentos energéticos son los carbohidratos, ya más adelante vamos a explicar, y los lípidos o grasas. Entonces, pienso que ahí me demoro un poquito para que los compañeros pues, sordos tomen sus apuntes. Y pues, los oyentes también. Entonces, frente a los oyentes, me pueden decir si ya tomaron estos apuntes. Entonces, los Por mi alimentos. parte ya. ¿Mm? Por mi parte ya. Bueno, los alimentos se clasifican en uno, energéticos. ¿Y cuáles son los alimentos energéticos? Los carbohidratos y los lípidos o grasas. Bueno, entonces vamos a mirar como dos. Tenemos los alimentos. Ahí estoy bien. Ahí. Un poquito más arriba. Más arriba. Ah, sí, ahí, profe. Bueno, dos, alimentos plásticos o constructores, que son las proteínas. Ustedes recuerden que las proteínas son de tipo animal o de tipo vegetal. Proteínas animales
y proteínas vegetales. Sí, pero profe, es un poquito la hojita, por ¿La favor. subo? ¿La subo? Sí, señor, solo un poquito. Ahí, profe, gracias. Ok. 2, entonces alimentos plásticos o constructores, como las proteínas. Y alimentos reguladores, tenemos pues en ese caso las vitaminas, como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina B o complejo B, ¿sí? La vitamina K, la vitamina D, la vitamina E. Bueno, hay una cantidad de vitaminas. Son alimentos reguladores, esos se encuentran en las frutas, verduras. Listo. Bueno, y se llaman alimentos plásticos o constructores las proteínas porque permiten pues un crecimiento de la masa muscular, ¿no? La fibra muscular. Bueno, entonces con base en esto, vamos a retomar nuevamente los carbohidratos. Los carbohidratos, ¿no? Básicamente, que son lo que corresponde a los azúcares, ¿cierto? Y a las harinas. Esos son los carbohidratos. Entonces, en este caso, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Eso, ahí, gracias. Monosacáridos. Esto me parece que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Esto les permite a ustedes ubicarse en la composición química de los alimentos, de todos los que pues están en la lista que ustedes están haciendo su trabajo, o que ya lo están culminando. Monosacáridos. Dentro de los monosacáridos tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. En el caso de la glucosa, también se le conoce con el nombre de azúcar de uvas, porque pues cuando se hizo los primeros estudios, se determinó que en esta fruta era rica en glucosa. Entonces es un azúcar, glucosa, un ¿La fructosa, monosacárido. la fructosa o la glucosa se conoce con ese nombre? Azúcar de uvas, la glucosa. Ah, ok. La glucosa. La galactosa es un azúcar que se encuentra en la leche. La leche es un alimento muy completo. Allí hay azúcares, hay lípidos o grasas y hay proteínas. Lo que sucede es que, ya vamos a mirar más adelante, hay un azúcar que nosotros ya no lo podemos desdoblar o transformar en el caso del azúcar de la leche. Ya lo vamos a mirar más adelante, que es un disacárido, pero aquí estamos con los monosacáridos. Entonces, monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. La fructosa sí se conoce como azúcar de frutas. Y en el caso, pues se sabe que la uva es una fruta, pero aún, pues, se estudió así, ¿no? Glucosa o azúcar de uvas. Hay muchas frutas que tienen azúcar, por ejemplo, la remolacha también tiene bastante azúcar. Creo que ya, ¿no es cierto? Los carbohidratos, entonces, como al comienzo, nosotros miramos que los alimentos se clasifican en carbohidratos, o sea, alimentos energéticos, carbohidratos y los almidones o harinas, los carbohidratos, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de los carbohidratos tenemos los primeros, pues monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa. Bueno, importante que tengan en cuenta estos monosacáridos porque más adelante vamos a mirar los disacáridos y cómo se forma un disacárido. Bueno,
tenemos aquí lo que es un disacárido, o los disacáridos. Di, pues significa 2, mono significa 1, ¿no? ¿Estoy bien ahí? ¿Está bien? ¿Ven ahí? Más para atrás, profe. Y arriba. Ustedes me dicen que quede bien, que se mire bien, para que tomen bien los apuntes. Un poco más arriba. ¿Más arriba? Ahí. ¿Sí? Disacáridos, como 2. Carbohidratos se clasifican monosacáridos y disacáridos. Dentro de los disacáridos, mire que tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Dentro de la nomenclatura química, que es uno de los aspectos que nosotros estamos tomando en esta pequeña investigación que ustedes están haciendo con la composición química de los alimentos, sobre todo alimentos empaquetados, etiquetados. En este caso, la sacarosa se conoce con el nombre de azúcar de caña. La sacarosa es la... Qué pena, profe. ¿Puede hacer un poquito la hoja, por favor? ¿La acerco? Gracias. ¿Ahí? No, profe. Subirla un poquitito. Profe, la sacarosa es, digamos, Azúcar o azúcar sí, de caña. El pero azúcar tendría que ver algo con la panela. Digamos, la panela tiene sacarosa. es la panela. Listo. Sacarosa es la panela. O azúcar de caña. Recuerden ustedes que para sacar de la caña, pues el azúcar, primero pues se hace lo que normalmente, como la panela, usted desbarata una panela y eso es pura azúcar, ¿no? Azúcar, sacarosa. Y luego se entra a un proceso de refinación para darle el color blanco, ¿sí? Bueno, ojo a lo que le voy a decir, mire, ahí hay una lactosa, y esa ustedes ya la han escuchado, que dicen en las cajas o en las bolsas de leche con ausencia de lactosa, ¿sí? Porque es que la lactosa nosotros no la podemos desdoblar, solamente ¿quién desdobla la lactosa? Hay una enzima, en primer La lugar enzima de los quiero decir que en este caso de los azúcares, la nomenclatura, todos los azúcares terminan en osa. Esa es la nomenclatura IUPAC, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de la nomenclatura en los compuestos químicos, pues, en la parte de la química inorgánica, ¿sí? O química general 1, pues hablábamos pues allá de lo que son los óxidos, los ácidos, las bases, las sales. Y la nomenclatura pues es muy precisa. Aquí la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, entonces tomó como referencia esta parte, ¿no? Aunque las raíces son latinas, ¿no? O griegas, ¿no? Sacarosa, lactosa y maltosa. Bien, entonces azúcar de caña, mire, aparece otro azúcar en la leche, que es la lactosa, ¿sí? Y hay la maltosa o azúcar de Malta. Yo creo que ustedes conocen por ahí una bebida, pues no es que haga publicidad de esa bebida, que es la Pony Malta. Porque la maltosa es un disacárido, es un azúcar que se encuentra en un cereal que es la cebada, ¿sí? La cebada, entonces, una vez que germine, se deja hasta cierta parte de germinación y luego pues, se cosecha y luego entra pues a un proceso donde comienza a tostarse toda la plantica y de ahí se obtiene la maltosa, perdón. ¿Qué quiero decir ahora, chicos? Para que me pongan mucha atención. Como la sacarosa es un disacárido, la lactosa es disacárido, la maltosa es un disacárido, ¿cómo está constituido? ¿Quién forma cada uno de estos disacáridos? Entonces, se llama disacárido porque están constituidos por 2 monosacáridos. En la sacarosa, en la lactosa y en la maltosa, en todos está un monosacárido llamado glucosa. ¿Sí? Como monosacárido es común la glucosa. Pero si la glucosa se une con la fructosa, nos da la sacarosa.
O sea que el elemento base de todo monosacárido, disacárido y polisacárido es la glucosa, ¿cierto? Disacárido, ¿no? Disacárido. ¿Solo está los disacáridos? Sí, sacarosa, disacárido. Ok. ¿Sí? Porque los polisacáridos, como está acá en número 3, son las harinas, los almidones. Entonces, tenemos, en el caso de la sacarosa, está constituida por, ya lo dije, glucosa y fructosa. Como ustedes son bien inteligentes, bien pilos y bien pilas, entonces recuerden la lógica de estos compuestos. Los disacáridos todos tienen glucosa. Por lo tanto, ¿qué monosacáridos forman la lactosa? La La glucosa glucosa y y la sacarosa. galactosa. Claro, la glucosa se une con la galactosa y nos da la lactosa. Mire ustedes cómo aprenden, ya esto es parte de química orgánica, es parte un poquito como de bioquímica. Bien, y la maltosa está constituida por glucosa más glucosa. O sea, dos moléculas de glucosa forman la maltosa. Entonces repasemos, disacáridos, sacarosa, constituido por glucosa más fructosa, lactosa, glucosa más galactosa, y maltosa, glucosa más glucosa. ¿Quedó bien esos apuntes? Sí, señor. Bien, ahora como 3, recuerden que estamos trabajando alimentos energéticos, ¿no? Y dentro de esos los carbohidratos, y los carbohidratos a su vez se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Poli significa varias unidades de glucosa, en este caso. Entonces tenemos lo siguiente, que los polisacáridos son los almidones o harinas. Por ejemplo, el almidón de maíz, que se utiliza mucho, ¿no? Como alimento para la elaboración, pues, toda la aplicación que tiene, elaboración de arepa, empanadas, bueno, etcétera. Todo lo que se puede utilizar la parte de la harina. Entonces hay harina de maíz, harina de yuca, harina de trigo. La de trigo también se utiliza mucho, ¿no? Entonces, los polisacáridos son los almidones y las harinas. Entonces ahí ya ustedes pueden ubicarse en su cuadro, ¿no? En la composición química de los compuestos que constituyen los alimentos que nosotros consumimos cotidianamente. ¿Sí? Bueno, ¿puedo ya con esta parte? ¿Esta Sí, hojita ya señor. está? Bien, ojalá todo haya quedado bien. Listo. Les voy a coger solamente un ejemplo de cada uno para la fórmula de cada uno de los carbohidratos. Y entonces, en los carbohidratos, tanto los monosacáridos tienen la misma fórmula molecular. Lo que se diferencian es en su forma estructural por la distribución de los diferentes átomos que constituyen esta molécula. O sea, cogí simplemente un ejemplo de los monosacáridos. Todos los monosacáridos, ¿ahí está bien? Arriba, más arriba, profe. Ahí. Sí, señor. La glucosa, su fórmula es molecular, su fórmula molecular, C6H12O6. ¿Y quién tiene también esa misma fórmula? Pues la amistad la tiene la fructosa y la galactosa. O sea, glucosa, galactosa y fructosa tienen la misma fórmula molecular, C6H12O6. ¿Cómo se diferencian? Por cómo se encuentran distribuidos los diferentes átomos que constituyen estos compuestos. ¿Sí? Hay unos que tienen grupos aldehídicos, grupos hidroxil y grupos hidroxilo. ¿Sí? Bueno, el grupo hidroxilo, si lo conocen ustedes, es el grupo OH.
que constituyen, pues, en la química inorgánica a las bases, ¿no? Recuerden, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Bueno, en los compuestos orgánicos también hay grupos OHs. Bueno, glucosa, galactosa y fructosa, C6H12O6. Por lo tanto, hay una pregunta ya que dicen, ¿qué elementos constituyen los compuestos químicos que conforman los alimentos que consumimos? Entonces, allá pueden ir determinando ustedes qué elementos son. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran en estos alimentos llamados Carbono, carbohidratos? hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Muy bien. Ahora bien, mire, sacarosa, entonces recordemos los disacáridos. La sacarosa, la lactosa y la maltosa. Entonces, en este caso, la sacarosa, recuerden ustedes que está constituido por la unión de la glucosa con la fructosa. Entonces, al unirse, mire, al unirse dos monosacáridos, pues los elementos se van a doblar. Entonces, lo correcto sería carbono 6, aquí carbonos 12. ¿Sí? Porque como se unen dos monosacáridos, entonces aquí hay 12 hidrógenos, aquí sería 24. Aquí hay 6 oxígenos, entonces serían 12 oxígenos en el disacárido. Pero Entonces, Profe, qué pena. pero la Sé que en la pregunta es, glucosa, ¿cómo me dice? sí, sé que en la glucosa el hidrógeno hay 12 y en la sacarosa se supone que debe haber 24, entonces hay 22 ahí. Y aquí debe haber 12 oxígenos, ¿cierto? sí, señor. Aquí. Sí, Bueno, entonces, ¿cuáles? Exactos, ya se ubicaron ustedes. Entonces, mire, cuando se unen dos monosacáridos para formar un disacárido, se elimina una molécula de agua. Cada vez que se unen, se elimina una molécula de agua. Como la molécula de agua es H2O, entonces, solamente agua, carbonos no. Entonces, los carbonos permanecen. C6, el doble, 12. Los hidrógenos, aquí da 12 y el doble, 24. Pero al eliminarse una molécula de agua, se pierden 2 hidrógenos. ¿Estamos? Sí, sí, señor, ya. Entonces, al perderse 2 hidrógenos, nos queda H22. Pero como la molécula de agua también tiene oxígeno, y entonces se elimina en la molécula de agua 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces se va de aquí un oxígeno y nos queda no 12, sino 11. ¿Y eso ¿Sí? por qué? A ver, siempre que se van a unir, siempre que se unen los monosacáridos, de ahí viene el nombre de carbohidratos. ¿Ve? La palabra hidrato significa que allí hay agua, se eliminan moléculas de agua. Pues esa es una reacción química, ¿no? Así como, por ejemplo, al unirse el hidrógeno gaseoso con oxígeno, ¿no? En una reacción química, pues nos va a producir agua, ya sea vapor de agua o agua líquida. Son reacciones, ¿sí? Para que se puedan unir, ¿no? Porque pues estos se unen, estos monosacáridos, es que no quiero como profundizar mucho en esta parte todavía porque ustedes pues aún no han visto química orgánica, ¿no? Ya cuando estén en 11, esto se les facilita mucho más, ¿sí? Entonces hay unos enlaces que se forman entre un monosacárido y otro monosacárido, se forma un enlace que se llama enlace glucosídico. Y un enlace glucosídico para que exista una unión, una combinación entre dos monosacáridos, para que exista ese enlace glucosídico, se elimina una molécula de agua entre los dos monosacáridos. Por eso es que, en este caso de la sacarosa, y lo mismo sucede ¿con quién? Con la lactosa
y con la maltosa, ¿sí? Ok. Sacarosa, maltosa y lactosa tienen la misma fórmula molecular, C12H22O11. Lo que pasa es que estas fórmulas tienen estas fórmulas moleculares, básicamente en el espacio, en la geometría molecular, tienen unas fórmulas estructurales, pues no complejas, pero sí es importante mirar la distribución. Y en la distribución de esos átomos, por eso es que se permiten la diferencia, ¿no?, de estos compuestos. Pero la idea es, bueno, listo. Si nos ubicamos entonces en la panela, que es uno de los alimentos que ustedes están allá trabajando. Entonces la panela, ya saben que entonces hay un azúcar que se llama azúcar de caña, ¿no? La panela se saca de la caña y ese azúcar de caña se llama sacarosa, y que la sacarosa está constituido por dos monosacáridos, que son glucosa y fructosa. Bueno, pero muchas veces también se encuentran otros alimentos, ¿no?, o elementos asociados a la panela, ¿no? Hoy por hoy a la panela le colocan vitaminas, pues también tiene conservantes y preservantes, ¿no?, que es una de las consultas que ustedes tienen que hacer, qué tipo de conservantes y preservantes se utilizan en los alimentos empaquetados, ¿no? Generalmente son nitritos y nitratos de sodio, ¿sí? Pero hay otro tipo de preservantes, edulcorantes, también hay saborizantes. Ahora la química, pues en cuanto a sabores, produce todos los sabores de la naturaleza, ¿no? Así no exista, por decir algo, por ahí dice sabor a limón, pero no es porque ahí escurre el limón y el ácido cítrico, sino porque químicamente sintetizan esos sabores. Ahí es el problema de los alimentos, ¿no?, empaquetados, y hay que evitarlos en lo que más se pueda. Bueno, yo pienso que esto les permite a ustedes ya un poquito más. Ahora, esta glucosa, o la glucosa, esto es lo que todos los carbohidratos, ojo lo que voy a decir, todos los carbohidratos, ¿no?, en el caso de los disacáridos, en el caso de los polisacáridos, una vez que entran en el organismo, en la parte de la ingestión, digestión y absorción de los alimentos, ¿no?, la parte de lo que es el sistema digestivo, la parte de la nutrición, todos los alimentos que son los carbohidratos tienen que llegar a sus unidades fundamentales, o sea, generalmente llegan a glucosa o llegan a fructosa, ¿sí? El otro, y galactosa. Por ejemplo, si usted la lactosa que entra en nuestro organismo, la lactosa en la leche, ¿no?, hay una enzima que actúa sobre la lactosa que se llama lactasa. A ver, esos términos, ¿no? Esos términos. El alimento, por decir algo, es la lactosa. Para desdoblar la lactosa en sus unidades constitutivas o en sus azúcares, en los monosacáridos, o sea, para desdoblar la lactosa de la leche en glucosa y galactosa, en el jugo gástrico, en el estómago, hay una enzima que se llama lactasa. Nosotros ya no la tenemos. Solamente los niños, los lactantes, un año y medio, máximo 2 años, ellos la tienen. Por eso es que tienen un alto consumo de leche. Entonces nosotros al tomar leche ya la lactosa no la desdoblamos. Por eso es que a veces pues existen personas, y me incluyo allí, que somos intolerantes al consumo de leche y al consumo de lácteos, ¿sí? A unos pues pueden consumir leche, no les pasa nada, pero como tal ya la lactosa, pues por eso es que hay muchas leches deslactosadas, ¿sí? Porque nuestro organismo ya no la desdoblamos, ¿sí? Si en nuestro organismo entra este azúcar, sacarosa, que hay que evitar el consumo de esto. Es que todo en exceso es malo, ¿sí? Pero pues los alimentos se desdoblan, ¿sí? No necesariamente hay que consumir cantidades de sacarosa para obtener glucosa, ¿sí? Porque pues, los alimentos tienen. Entonces, el exceso del azúcar, de sacarosa, pues produce una enfermedad, creo que ya lo habíamos comentado, que se llama como diabetes
mililitros. ¿Sí? Bueno. Creo que ya puede bajar la mitad. ¿Ahí? ¿Ya la puedo quitar? Sí, ya la puedo quitar. Bueno, listo, 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 listo. Y entonces, frente a los polisacáridos, ¿no? Que son las harinas, ¿sí? Que son los almidones, pues la fórmula general de un almidón, de todas las harinas, es esta, chicos. Profe, la verdad se ve súper borroso, no sé si es solo yo. ¿Cómo? Se ve muy borroso. Ahorita acá también. ¿Se ve borroso? ¿Verdad? Sí, de un momento para otro se puso así. No, no sé por qué. Estaba bien hace un ratito. ¿No se ve Igual, nada? profe. No, borroso. No, Bueno, Ahí. el almidón profe, aléjelo No, que se profe, llama así. aleje la hoja. Aleje la hoja. Ahí, profe. Ahí. ahí alcanzamos. Dice Ah, C6H 10 o H10 o 5. 5. Y lo del paréntesis por fuera es una N, ¿cierto? No Una son dos. N. Ok. C6, H10 o 5 N veces. Esa es la unidad, ¿no? Que se va a repetir N veces. Y N es cientos de veces. ¿Sí? Cientos de veces. N cientos de veces. Y entonces, mire, este pedazo que está aquí, ¿sí? Que se conoce como unidad estructural de los almidones o monómero también, ¿sí? Porque este es un polisacárido. Son polis, ¿no? Varios. Este es el que se repite cientos de veces, miles de veces, para formar un almidón, para formar las harinas. ¿Lo están viendo ahí? ¿O se Sí, borró? señor. Esto, sí, Bueno, señor. Ya listo. lo copié. Entonces, mírenlo bien, vean, C6, H10 o 5, Sí, señor. ¿sí? Entonces, en un almidón lo que hay son cientos de unidades de glucosa. O sea, glucosas unidas, ¿sí? En cadena cientos de veces. Y en cada vez pues se va a eliminar una molécula de agua. Por lo tanto, aquí lo correcto sería C6H12 o 6. Pero como se va eliminando una molécula de agua, entonces al carbono no le pasa nada. C12, se eliminan dos hidrógenos en el agua, nos queda H10. Y se elimina un oxígeno del agua y nos queda O5. Esto es lo que se repite cientos de veces. Y esa es la fórmula general de las harinas o almidones. Y entonces, ¿qué podemos concluir frente a esto? Que los elementos que constituyen a los alimentos energéticos, como los carbohidratos, ¿sí? En este caso, pues son los carbohidratos, y dentro de ellos, pues tenemos los monosacáridos, los disacáridos y polisacáridos, son simplemente tres elementos, ¿sí? Tenemos tres elementos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ven? Y ahí está la parte del trabajo que tienen que presentar. Sí, voy a mirar, voy a ubicarme ahí. Yo creo que ahí estoy bien ubicadito. Bueno, almidones C6, H10 o 5 N veces, donde N, pueden colocar N es igual a cientos de unidades de glucosa. Almidón o harina. Entonces, ¿cómo se va a desdoblar esto? Esto sí es muy fácil. A nivel de, en la boca, en la saliva, tenemos una enzima, ¿sí? Que es la amilasa. ¿La qué? La amilasa. Amilasa, Amilasa. sí, amilasa. Recuerden, almidones. La amilasa. También se conoce con el nombre de tialina, pero primero va la P-tialina o tialina. Esa enzima comienza a cortar todos esos cientos de unidades de glucosa.
perdón, de los almidones en unidades de glucosa. Cuando ustedes toman un medicamento en cápsulas, esa cápsula, donde pues el medicamento va en la parte interna, esa cápsula es de almidón. Si ustedes tienen la experiencia, no sé si todos han tenido esa experiencia, eso viene en los antibióticos, bueno, etcétera, que son revestidos en esas cápsulas. Esas cápsulas son generalmente de almidón. Apenas ustedes la introducen a la boca y si la dejan allí un tiempo muy cortico, eso se desbarata. No sé si han tenido ustedes esa experiencia. Sí, señor. ¿Es por qué? Porque la amilasa actúa inmediatamente sobre los almidones y los destruye. ¿Ven? Bueno, eso como para mirar un poquito en contexto. Esta es la fórmula general de los almidones o de las harinas. Listo. Ahí está bien. Muy bien. Todo eso son alimentos energéticos, ¿sí? Lo que hace referencia con respecto a los carbohidratos. Muy bien, pero no solamente hay alimentos energéticos, ¿sí? Recuerden ustedes que hay alimentos que se conocen con el nombre o alimentos que son las grasas y los lípidos. Entonces vamos a mirar esa partecita. Es decir, si ustedes miran, esta es una retroalimentación que les permite a ustedes en un momento dado pues ubicarse mejor en la revisión bibliográfica, en el trabajo que están haciendo. Ese es un trabajito, ojalá ustedes lo hayan tomado así, es una investigación, ¿sí? Porque ustedes están tomando alimentos empaquetados, etiquetados, y están haciendo una consulta, una revisión bibliográfica, se están ubicando en ese contexto, qué le está diciendo la etiqueta de cada alimento. Generalmente uno coge un alimento empaquetado, y lo primero que hace es abrir el paquete, abrir la bolsa y al piso, o bueno, si usted tiene una cultura ecológica, pues la guarda hasta cuando puede llegar a una cesta o bueno, y depositarla, que eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Pero uno nunca se toma un tiempo a leer qué es lo que dicen las etiquetas. Sí, ahí hay una información que eso es importantísimo que los alimentos empaquetados la tengan, porque esa es una norma del INVIMA, ¿no? Que la exige, ¿sí? Tiene que decir la fecha que se hizo, la fecha de vencimiento, composición química, y nosotros solamente nos hemos dedicado es a la composición química, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice la etiqueta con respecto a la composición química de ese alimento? Profe, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Lo que pasa es que traté de investigar el símbolo, la fórmula cuál era de los aminoácidos y no me aparece. Bueno, listo. No te preocupes que ya te voy a colaborar en eso, o a todos, ¿sí? Gracias. Bueno, nos vamos ahora a lípidos o grasas. Entonces, ¿cuáles son los lípidos o grasas? ¿Cuáles son los lípidos o grasas? ¿Ah? ¿Qué conocen? Los aceites, las margarinas, las mantecas. Los azúcares. No, los azúcares son carbohidratos, recuerden. Los acabamos de verlos, ¿no? Los azúcares son los carbohidratos. Las lípidos o grasas son los aceites, son las margarinas. Ahí hay aceite para el uso consumo. Sí, aceite casero, que creo que está en el cuadro, y está una margarina, creo. ¿Sí? Todas las margarinas que se utilizan, por ejemplo, para, bueno, quien les gusta, pues, untar de margarina el pan, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que también debe uno cuidarse mucho en esa parte, ¿no? Uno, si le dicen desde esta edad que ustedes tienen, no consuman mucha sal, no consuman mucho azúcar, cuídense
de las grasas, ¿sí? Porque hay grasas, pues, que no son tan benéficas, pero pues también hay unos lípidos o grasas que son buenos, toca consumirlos también, ¿no? Porque es una fuente de energía, son reservas energéticas, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de oliva, pues lo que pasa es que es un poquito costoso, pero uno, si quiere, pues a las ensaladas, echarles un poquito de aceite de oliva, se puede, ¿no? Generalmente uno lo hace, y eso es uno de los aceites más benéficos que hay. Entonces nos vamos para lípidos o grasas. Entonces, ojo a ver cómo nos va con esta hojita. ¿Ahí? Ahí. Muy bien, ya voy cogiéndole a esto. Lípidos o grasas, ¿sí? Ya conocemos todo lo que son los aceites, las margarinas y las mantecas, ¿sí? Bueno, ¿quién constituye a un lípido o a una grasa? Los lípidos o grasas están constituidos por un alcohol, mire, un alcohol que forma parte de las grasas, que se llama glicerol o glicerina. Y junto al glicerol o glicerina se unen los ácidos grasos. Entonces, lípidos o grasas están constituidos por un alcohol, glicerol o glicerina y ácidos grasos. ¿Ya tomaron este apunte? Sí, señor. Lípidos o grasas. Entonces, mire que la cultura que se va teniendo sobre la composición química de los alimentos que nosotros consumimos cotidianamente, ¿sí? Ya sean alimentos naturales o alimentos, pues también que son naturales, pero en el momento en que son empaquetados, pues tienen otros aditivos, ¿no? Sí, entonces eso también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, glicerol o glicerina y ácidos grasos. Esos son los componentes de un lípido o grasa. O sea, componentes de los aceites, componentes de las margarinas y componentes de las grasas, de las mantecas. Muy bien. Entonces vamos a mirar ahora cuál es la fórmula del glicerol o glicerina. Bueno, mírenla, aquí está. Glicerol o glicerina. CH2OH, CHOH y CH2OH. Hice el nombre del glicerol o glicerina, el nombre químico, porque el de arriba es industrial, es 1,2,3 propanotriol. ¿Sí lo habían consultado así? Tengo una pregunta. Bueno. Ahí son individuales, o sea, se organizan de forma horizontal, vertical. Lo que pasa es que como esto es parte de la química orgánica, ¿no? Los muchachos de 11... Qué pena, profe, tantico, me parece la hoja, gracias. ¿Cómo? Mire, ya en química orgánica, pues los muchachos de 11 y ellos ya saben. No se me quiere quedar quietica la hojita. Bueno, para explicar aquí. Ah, listo. Ojalá, ¿ahí se está mirando? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos ya Sí, señor. 1, 2, 3 carbonos. En química orgánica la nomenclatura es un compuesto que tenga 3 carbonos, la raíz latina es pro. Pro. Como este OH forma parte de los alcoholes, y un alcohol se nombra terminado en ol, alcohol termina en ol. Mire de fácil. Ya ustedes están aprendiendo química orgánica. 3 carbonos, pro. Un alcoholes porque tiene OH. ¿Dónde están ubicados los grupos OH? En el carbono 1
Este OH está en el carbono 2. Mire que aquí hay un enlace covalente. Del carbono sale un enlace covalente para el OH. Carbono, enlace covalente para el OH. Carbono, enlace covalente para el OH. Ahora, esta fórmula ustedes la pueden colocar como fórmula molecular, que la pueden encontrar también. Entonces la encuentran como 1, 2, 3, la encuentran como C3. ¿Listo? C3. ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 2 y 2, 4, 5 y 3, 8. Entonces la fórmula molecular ya va quedando C3H8. ¿Y cuántos oxígenos? 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es la fórmula molecular del glicerol o glicerina? C3H8 C3 o 3. Eso sí. ¿Es así? No sabía que Sí, se sacaba así. Sí. Y entonces, pero esta es la fórmula estructural. Cuando yo le hablo a ustedes de la fórmula estructural es ya, mire cómo está distribuida, ¿no? Cómo se distribuyen los carbonos, cómo se distribuyen los hidrógenos y los grupos OH o grupos hidroxilo. Y entonces se llama 1,2,3 propanotriol. Claro que aquí, pues, a ponerme a hablar de nomenclatura. Lo que pasa es que un estudiante de química orgánica, y al próximo año, si Dios nos lo permite, y hay encuentros ya presenciales, o así sea en forma virtual, o sí, en encuentros virtuales, ya les enseñaré la nomenclatura de química orgánica. Ustedes tienen que aprenderse 20 raíces. Entonces, cuando hay un solo carbono, la raíz es med. Cuando hay 2, la raíz es ed. Cuando hay 3, es prod. Cuando hay 4, es but. Entonces ahí son raíces latinas, ¿sí? Med, ed, prod, but, pen, ex, ed, oc, non, dec, unde, dode, hasta el 20. Eicos, eicos, en latín. Entonces, eso es el nombre. Entonces, bueno, pero ¿por qué propano? Ah, porque pro, para nombres de química orgánica, significa 3 en raíz griega o latina. 1, 2, 3. Si existieran 4 carbonos, sería but. Si serían 5 carbonos, sería pent. Bueno, ahí como para más o menos, pues, ubicarlos un poquito. Pero lo importante es que uno de los compuestos que forma parte de las grasas, voy a ubicarme un poquito en el cuadrito ahí, de las grasas, ahí está bien, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, es el glicerol o glicerina, y ahí está la fórmula. Entonces, yo pienso que muchas veces, si ustedes la buscan, allá les va a dar la fórmula molecular, C3H8O3, pero la fórmula ya así, estructural, es como está aquí. CH2OH, CHOH, CH2OH, 1,2,3 propanotriol. Sí, es que aquí me salía la del aminoácido, pero yo dije, no, ¿y yo cómo pongo eso ahí? No sabía que simplemente tenía que sumar cuántos carbonos o cuántos oxígenos o cuántos hidrógenos habían y ya. Perfecto. Ahora vamos a mirar que este glicerol, al unirse con un ácido graso, va a formar un aceite o va a formar forma un lípido o grasa, lípido o grasa. Entonces se forman los aceites, se forman las margarinas o mantecas. Bueno, yo quité ya esto. Entonces, ojo a lo que tenemos aquí al ácido graso. Tomé como ejemplo el ácido graso como el ácido palmítico, ¿sí? Porque pues hay un aceite que es muy común que se llama aceite de palma, ¿sí? Entonces hay cultivos en la costa, en ese clima tropical húmedo, ¿no? Que es la parte de las costas, ya sea la costa pacífica, la costa atlántica. Allá hay unos plantíos inmensos de palma, ¿no? Aceite de palma, ¿sí? Y entonces se cultiva ese fruto y se obtiene el aceite. Pero entonces, mire,
tomé aquí el ácido palmítico. ¿Sí? ¿Por qué me tocó aquí colocar entre paréntesis 14 veces? Porque el CH2 se repite 14 veces. Si no, pues me tocaría aquí escribir si no me cabe en una hoja. Bueno, en el tablero, en lo presencial, sí lo podemos colocar con todos los carbonos, y también condensar la fórmula. Ese es el ácido palmítico. CH3, CH2, 14 veces, COH. Entonces, el grupo funcional de un ácido orgánico, así como hay ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, en orgánica también hay ácidos orgánicos o ácidos carboxílicos. Y este es el grupo carboxílico, COOH. Bueno, pero aquí yo pienso que esa parte química, pues lo importante es que ustedes sepan que un lípido o grasa está constituida por un alcohol llamado glicerol y por ácidos grasos. En este caso tenemos el ácido palmítico. Pues hay muchos ácidos. Hay el ácido esteárico, el ácido mirístico, hay el ácido oleico, el ácido linoleico. Bueno, hay una cantidad de ácidos, ¿sí? Si ustedes distribuyen esto, pues aquí lo condensé. Este CH2 se repetiría en una cadena 14 veces. Es decir, sería CH3, CH2, 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 14 veces, ya al final COH. COOH, ácido palmítico. Si este ácido, mire, si este ácido se une a la glicerina o glicerol, nos forma lo que es la palmitina, que es el aceite de palmas. Entonces, lo importante es que ya en ese cuadrito, cuando pidan la fórmula, simplemente pueden decir ustedes que las grasas, ¿no?, que los aceites, o lípidos o grasas, más bien, o aceites, margarina, como está ahí la margarina, el aceite de cocina, margarina, bueno, están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Y pueden colocar un ejemplo, escribir la fórmula de la glicerina y colocar en la fórmula de un ácido, en este caso, pues, de un ácido carboxílico, como el ácido palmítico. Pueden buscar otro, como quieran. Pero miren lo importante que quiero preguntarles. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a un aceite o a una grasa? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo mismo Perfecto. que Que los los carbohidratos. carbohidratos. Exacto, lo mismo que los carbohidratos. Mire cómo es la naturaleza, cómo es la química. Solamente la distribución de sus átomos y la presencia de unos grupos funcionales hace la diferencia entre un carbohidrato y entre en lo que corresponde a un lípido o una grasa. Bueno, eso es lo que quiero yo ahí que a ustedes les quede bien clarito. Que de pronto, pues esto les permite a ustedes ya ubicarse mejor en cuanto a las fórmulas, ¿sí?, de esos compuestos químicos. ¿Estamos con esto? ¿Ya? Ya. Bueno, deben escribir muy bien, ¿no? CH3, CH2, paréntesis, y ese 14, pues así como está ubicado, que todo este pedazo se repite 14 veces. CO, aquí hay un doble enlace, un Tengo enlace una pregunta. ¿Sí? Sí, dime. Bueno, entonces dices que el ácido graso y el glicerol combinados son lo que dan palmidina, que es el aceite de palma, ¿sí? En este caso, sí, pero en términos generales, lo que ustedes pueden decir es que un aceite o una margarina, como es un lípido o grasa, ¿sí?, sus componentes fundamentales que constituyen a los lípidos o grasas son glicerol y ácidos grasos.
Y ya Si de para la pronto, fórmula si de general, pronto, ¿cómo me dices, perdón? y ya para la fórmula general, lo que voy a poner ahí de los símbolos y eso, puedo poner solo La la fórmula de fórmula del glicerol. la fórmula del glicerol y la fórmula de un ácido graso. Tengo que poner ambos, ¿cierto? Ambos, sí, señor. Sí, señorita. Ok. Y Eh, entonces, y después otra decir pregunta. que los elementos constitutivos, ¿no? Que esos son los compuestos, esos son los componentes de los carbohidratos, componentes de las grasas. Pero ya los elementos, hasta por conclusión, ¿no? Del trabajo pueden decir que carbohidratos y lípidos o grasas tienen los mismos elementos, que son alimentos ternarios, o sea que tienen tres elementos fundamentales. Esos elementos, como están en los alimentos, y los alimentos son, pues, cuestiones, hace referencia de la parte viva o elementos que se encuentran en los seres vivos, se llaman bioelementos. Y los compuestos que se encuentran en los seres vivos se llaman biocompuestos. Por lo tanto, los carbohidratos, los lípidos o grasas y las proteínas se llaman biocompuestos o biomoléculas o macromoléculas, ¿no? En el caso de las harinas, que son macromoléculas, son moléculas muy grandes. Bueno, Cumbecita. ¿Qué pregunta tiene? Sí. Entonces, tengo que poner las dos fórmulas, ¿no? La última del ácido graso, que pues que tenía el paréntesis y eso, ¿la pongo tal cual o hay una forma de resumirla como el otro? No, sí, también, claro, la puede resumir. Pero qué importante es que tenga esta presencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero pues sí, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero ¿cómo están distribuidos esos hidrógenos, los átomos, ¿no? En una grasa o en un lípido, grasa o en un carbohidrato. Pues te queda bien porque resumida te cabe en ese cuadrito. ¿Sí? Puedes buscar, por ejemplo, el ácido esteárico, el ácido oleico, el ácido linoleico, ¿sí? Bueno, y en este pues puedes colocar como ejemplo, ya que está aquí, lo pueden colocar como ejemplo el ácido palmítico, así. Y si quieren condensar, entonces mira, ¿cuántos carbonos hay? 3. Ah, no, 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 no. Aquí hay 14 carbonos. 16, Hay 16 carbonos, exactamente. ¿Cuántos hidrógenos hay? 32. Aquí serían 14 por 2 dan ¿cuánto? 28. 28. Y 1, 29. 29. Y 3, 32. lo que tú dijiste, 32, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos ya mirando la fórmula. ¿Cómo nos aparece allí? Sería C16, H32, ¿y cuántos oxígenos hay? 2. 2. Al final sería O2. Pero mira que esa fórmula como tal, la fórmula molecular, no brinda mucha información, ¿no? Sí, simplemente, pero sí es importante mirar que colocarla de pronto así, como la hemos dicho, en este caso también C16H32O2, ese es pero entonces como que si condensamos un carbohidrato también como que coinciden, entonces ¿cómo diferencio un carbohidrato de un qué? De una grasa, ¿cierto? Pues en su fórmula estructural, mira. ¿Sí? Porque si no, pues uno entra, no es, sí, para entrar a diferenciarlos. Entonces, si te doy respuesta a tu pregunta, puedes colocar esto, el glicerol o glicerina, como ejemplo, y puedes dar las fórmulas moleculares. ¿Sí? Que es Vale. simplemente sumar, y queda muy sencillo. ¿Sí? Si esto, pues para el manejo, porque pues es un poquito complicado, pero cuando ustedes miran todas esas fórmulas estructurales que yo les coloco en la parte, no, discúlpame, eso es con 11, a veces como estoy aquí creo que estoy con 11, no, entonces siempre es como difícil, ¿no? Difícil la estructura de esto, manejar hay unos programas y un programa especial para manejar las fórmulas estructurales de los compuestos orgánicos.
pues simplemente, si ya no lo pueden hacer, pues lo pueden hacer a mano, pero bien bonito, porque he visto que hay unos productos que me entregan muy bonitos. Y ya como pues esto es prácticamente de la socialización que quería ubicarlos a ustedes. Ya vamos como a terminar para que ustedes también lo descansen, porque ahora pues a las 9 pasaditas tenemos una reunión de socialización. Ustedes tienen solamente encuentros virtuales hasta las 9, ¿no es cierto? Los viernes sí. Sí, profe. ¿Todos los viernes solamente hasta las 9? ¿Usted no tiene hasta las Sí, 11:30? ¿Usted no tiene No, hasta profe. las 11:30? Ah, bueno, porque nosotros pues seguimos nosotros con una reunión. Bueno, chicos, y ya vamos a terminar. Ojalá pues no esté esto como muy complejo, pero sí es importante que los haya ubicado. Y nos vamos para las proteínas, alimentos plásticos, constructores. Ellos nos dan fibra, ¿sí? Nos dan masa muscular, ¿sí? Quien nos da grasa son pues los lípidos y grasas, los carbohidratos, ¿sí? Pero las proteínas pues nos dan fibra, nos dan músculo, masa muscular. Proteínas. ¿De qué están constituidas las proteínas? ¿Ahí De estoy bien? aminoácidos y de miosina, ¿no? Sí. ¿Ahí estoy bien? Un poquito más arriba, profe. Otro poquito, profe. ¿Más arriba? Ahí. Bueno, listo. Proteínas, mire, proteínas. Están constituidas si a usted le preguntan cuáles son las unidades estructurales de las proteínas, son los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos y 9 aminoácidos esenciales, ¿sí? Bien, aminoácidos. Entonces, un aminoácido... Profe, aléjela un poco porque lo de abajo. ¿Me alejo más? Un poquito más arriba. Eso, así, perfecto, profe. Ahí. Muy bien. Entonces, un aminoácido está constituido por el grupo amino. ¿Y cuál es el grupo amino? Mire, un enlace covalente simple, esa lineecita se llama enlace covalente simple. Permíteme un momentico, sí, que me está llamando el profesor Héctor. Discúlpeme. Profesor Héctor, ¿cómo me le va? ¿Qué hay de bueno? ¿Bien? Estoy aquí en el encuentro virtual con los grados décimos y sí. Pues yo tengo la misma inquietud. Yo creo que ellos van a enviar el link, profesor Héctor. Sí. Bueno. No, tranquilo, no, tranquilo. Que esté muy bien, ¿no? Bueno, estamos hablando. Cuídese. Chao. Bueno, discúlpeme. Una inquietud allí que tenía el profesor Héctor. Entonces, mire, voy nuevamente para ubicarme. Ustedes me dicen ahí. Sí, señor. Grupo amino. Solo un poquito, profe. ¿La subo? Ahí, profe. Bien. Mire, el grupo amino es NH2, pero está precedido por un enlace covalente simple. No es una lineecita ahí que viñeta, no. Es un enlace covalente simple. Ese es el grupo amino. Y está constituido también por el grupo carboxilo o carboxílico, que por allá ya lo vimos en los ácidos grasos. Es enlace covalente simple COOH o también un enlace covalente simple carbono, un enlace covalente doble para el oxígeno y un enlace covalente simple para el OH. Ese es el grupo carboxílico o carboxilo, COOH, o como está aquí, de las dos formas, grupo amino y un grupo carboxílico. Ahí está entonces para que se vayan ubicando ustedes, ¿no? Que la unión de cientos de aminoácidos, a ver, si se unen dos aminoácidos forman un dipéptido, ¿sí? Un péptido. Si se unen
ya más aminoácidos pueden formar un polipéptido, o sea, varios aminoácidos. Péptido, ese nombre péptido es porque el enlace que se forma entre los aminoácidos se llama enlace peptídico. Peptídico. En los azúcares, enlace glucosídico. Bueno, de todas maneras, pues esa parte pues, cuando ya estén en 11, pues se hace más importante. Pero ahora es esto, que ustedes sepan que las proteínas están constituidas por aminoácidos y que los aminoácidos a su vez tienen un grupo amino y un grupo carboxilo o carboxílico. Y ahí está. Yo me quedo ahí un ratico para que ustedes copien. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué nos resta? Nos resta es mirar la fórmula general de un aminoácido. Entonces, esta es la fórmula general de un aminoácido. Mira, aquí está el grupo amino, está un carbono y el COH, y este R es un radical. Esta parte de acá, este es un ejemplo de un aminoácido, pero eso yo lo amplié porque aquí me quedó como muy feíto. A ver, la idea es, ¿sí están mirando la fórmula general de un aminoácido? Un poquito más arriba, profe. Profe, más arribita, sí. Ahí. Ay, profe. Ahí. Entonces, solamente copien este nomás, Este lo tengo en otra hoja, que es la alanina. La alanina es un aminoácido. Bien. Este R significa radical. R, radical, que lo vamos a reemplazar por cualquier otro radical. Bueno, allí, fórmula general de un aminoácido. ¿Sí? Entonces, ahí está clarito, vea, el grupo amino, el grupo carboxílico, carbono, hacia arriba el hidrógeno y hacia abajo un radical. Ustedes me dicen en qué momento ya puedo. Esto no lo vayan a copiar todavía. Esto no. Yo ya copié lo de el radical, ¿a qué equivale? El radical son radicales que se utilizan en química orgánica, puede ser radicales como se llaman radicales o grupos, ¿no? Alquilo. Este radical, que puede ser el metil, el etil, el propil, el butil, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, este R lo vamos a reemplazar en la alanina por CH3. Y ahí nos queda convertida en alanina. Lo único que cambia en un aminoácido es R, porque además toda la estructura es igual. Por eso se llama fórmula general de un aminoácido. Tiene un grupo amino, un grupo carboxílico, carbono, hidrógeno, y este R es un radical. Colóquele simplemente R radical. Ok. Y ahora lo vamos a mirar, lo vamos a mirar la alanina, por eso hice otra hojita, para que ustedes lo miren muy bien. Mire, ejemplo, la alanina, ese es un aminoácido. ¿Ahí? ¿Está bien? Todo un poquito, profe. ¿Cómo? Perdón. Ay, profe. Bueno, y ahí está, vea, alanina. ¿Por qué reemplazamos R? Por el grupo CH3. Y este es un ejemplo. Y aquí está el grupo amino, mire, el grupo carboxílico, y está un aminoácido. Los aminoácidos se unen entre el grupo carboxílico y el grupo amino. Entonces, la pregunta es, las proteínas son macromoléculas, son biocompuestos Profe, qué pena, ¿puedes subirlo un poquito? extremadamente grandes. ¿Ahí? Sí, uno no puede decir bueno, pues sí, ahí está la fórmula de una proteína, pero una proteína es muy grande, son cadenas de aminoácidos que tienen pues un tipo de hélices, ¿no? En forma elíptica se van uniendo y forman las proteínas. Una proteína
que uno mira, es fácil cuando uno quiebra un huevo, el huevo de una ave, o el huevo de una gallina, todo lo que está dentro eso es pura proteína. ¿Cuándo se desnaturaliza la desnaturalización de una proteína? Esa clara de huevo, rica en proteína, entra a desnaturalizarse las proteínas cuando, pues, por la cocción, se vuelve eso duro, ¿no? Se vuelve duro. Más arriba. Entonces, ¿ahí? Eso, ahí. Bien. Ahí es un ejemplo, y ustedes pueden tomar varios ejemplos. Si ustedes consultan, lo importante es que uno aprenda a consultar. Por ejemplo, ejemplos de aminoácidos. Pues no van a copiar ustedes los 20 aminoácidos y los 9 esenciales. Vuelve a subir Rosita, por favor. Bueno, ya me va a tocar, este me sirvió a mí de ejercicio. Y esto ya, listo. Grupo amino, no, tranquila. Tranquila, grupo amino, grupo carboxílico. El ejemplo, ahí está la forma. Tú creo que tenías una duda, ¿no, Paola? ¿Paola? Sí, de lo de la La ecuación para eso, pero pues esta es, ¿no? O eso también sí, se puede resumir. sí, señor, esta es. No, en esto sí ya toca colocar así los aminoácidos, con esta fórmula. Vale. ¿Sí? Lo Y importante es que ustedes... así salía en internet, sino que yo dije, yo cómo voy a poner eso, de pronto hay una forma más corta, pero pues si esta es la fórmula general, pues pongo eso. Es esta. Ahora, si tú tienes otro ejemplo, hay muchos, ¿qué le digo? Muchos aminoácidos, son 20. Uy, pues para nombrarlos aquí. Entonces, está como la glicina, la alanina, bueno, hay una cantidad de aminoácidos. Y entonces, lo único que va a cambiar era donde va R. Entonces, aquí lo reemplazó CH3 a alanina. Si aquí viene otro grupo, otro aminoácido. Pero yo creo que pueden tomar esto como ejemplo. Para eso está la socialización, ¿no? Que les permita a ustedes, pues, estructurar mejor el trabajo. Bueno, si ya lo tenemos, lo que quiero ahora es algunas dudas, despejarle algunas dudas que ustedes tengan con respecto al trabajo, o ya quedó así como más claro como tal. ¿Sí? Esa era la intención, esa era la socialización de hoy, porque pues que quede claro, ¿no? Y mire que si uno comienza a estudiar, pues no es que sea tan sencillo la composición química de los compuestos que constituyen nuestros alimentos, ¿no? Y eso es ver como un poquito la química también en contexto, ¿sí? La química orgánica, que es muy amplia, se llama química de los alimentos, hay química, la petroquímica, hay la química industrial, la química de polímeros, de plásticos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá alguno de ustedes se anime a estudiar la parte de la química y puede ser desde el campo de la docencia como una licenciatura en ciencias naturales, ¿no? Para que manejen lo que es la parte de la biología, la física, la química, la matemática, ¿sí? Las ciencias naturales sin minimizar las otras áreas del conocimiento, ¿no? Pero el campo de acción de las ciencias naturales es muy grande. Imagínense, maneja el campo de la física, maneja el campo de la química, el campo de la biología, y para entender física y química hay que estudiar matemáticas, ¿sí? Entonces, estos muchachos, estos practicantes que van a la normal de ciencias naturales, pues todo esto lo ven en 9 semestres, ¿no? Bueno, y ven pues un sacrificio. Tengo una pregunta, pero Pero ya no es también, con respecto a lo de la clase de hoy, sino a lo del periódico. Dado el caso de que el tema que se haya seleccionado para hablar de de que en el química, periódico sí, que hayan mencionado cosas como alimentos orgánicos e inorgánicos y los de los saborizantes, preservantes y eso, y que no hayan metido cosas como eso, como la glucosa, y eso no está mal. no, porque pues la idea es que ustedes tengan una visión general, ¿no? Es decir, la composición química de los alimentos que consumimos cotidianamente, ¿no? Hay alimentos naturales, hay alimentos también empaquetados, con etiquetas, exacto. Todo eso es ser como un pequeño de un artículo para meterlo en el periódico, ¿no?
Entonces ¿cierto? sí funcionó que hubiéramos puesto lo de los alimentos preservados y todo eso. Sí, claro, alimentos empaquetados, ¿no? Con etiquetas, que pues son alimentos que tienen preservantes. Es decir, yo pienso que si van a hablar de esa parte en el periódico, tiene que hacerse como un pequeño artículo, ¿no? Un pequeño artículo, un pequeño Sino ensayo, que estaba más bien un preocupada ensayo, sino artículo. Sí, porque yo también cuando empezó a mencionar todo esto, yo como que, pero si nosotros, o sea, nada de esto ahí está en el periódico, metimos otras cosas. sí, el énfasis que se hizo fue en esto, en lo que son alimentos energéticos, plásticos, eso se hizo en clase, pero como tal en el periódico metimos fue lo de los alimentos orgánicos, inorgánicos, preservantes, conservantes y eso. ¿Sí? De resto Perfecto, no lo mencionamos. Entonces perfecto, tenía esa perfecto. duda. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces ya pasaría, pues entonces paso como a hacer un llamado a lista. Ya, mires, son las 8:23, entonces nos queda un espaciecito. ¿Sí? Bueno, Dale. ok, 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 ok. Entonces nos vamos, ahora vamos primero creo que la otra vez le llamamos primero a 10:03, ahora comencemos con 10:04, ¿vale? Profe, somos 10:01 y 10:02. Discúlpeme, discúlpeme, ay sí, Llamaron primero a 10:01 la clase pasada. bueno, ay sí, Dios. Bueno, ay, discúlpeme que estoy. Bueno, entonces vamos a llamar primero a 10:01. Sí, ¿no? Yo sí miré y dije yo, 10:02. pero, bueno, en 10:02, como yo dije, pero ¿por qué está llena ya esa lista? Claro, bueno, es que yo discúlpeme que como compartí, tengo acá en mi agenda, claro, es acá abajo, estábamos bien, 10:01, 10:02, perfecto. Muy bien, listo, entonces nos fuimos con 10:02. Listo. Carol, Presente, profe. muy bien. Nicole, Presente. muy bien. Entonces estamos con Angeli Lillet. Diana Paola, Javier Santiago, Gerson Steven, Presente. muy bien. Karen Presente, profe. Lewis, ¿quién? Javier Santiago. Eh, espera un momentico. ¿Con quién es que estoy? Con Con Javier Santiago, profe. Javier Santiago. Bueno, permítame. Listo. Ay, Dios, ¿por qué se me... Listo. Tenemos Karen Lisset. Presente, profe. Muy bien. Andrés Julián. Presente. Muy bien. Angie Caterine. Valentina. Paula Andrea. Daniela, profe. Presente. Permítame que se me está metiendo. Profe, Estamos en Angie Caterine, Valentina, sí, profesor. Paula Daniela. ¿Sí? Sí, Paula señor. Daniela. Presente. Muy bien. Paula Andrea. Respondió por el chat. Ay, muchísimas gracias. Danitza. Presente. Bueno, muy bien. Estamos aquí con Michelle.
Natalia. Presente. Bueno. Sarik, Natalia. Sharik, profe, presente. Sarik, ¿no? Muy bien. Tatiana. Presente. María Vanessa. Muy bien. A la anterior. María Vanessa. Respondió por el chat. Bueno, muchísimas gracias. Karen Juliana. Presente. Muy bien. Juan Esteban. Presente, profe. Muy bien. Diego Andrés. Él es retirado, profe. Bueno, muchas gracias, Diego Andrés. Sara Nicole. No está. Lisette Caterine. Ella tuvo unos problemas familiares, entonces no pudo ingresar. Bueno. Jesús David. Jesús David. ¿Está? ¿Sí o no? Bueno. Hubert. Salvador. Presente. Muy bien. Ana Sofía. Contestó por el chat. Escribió por el chat, profe. Muchas gracias. María Caterine. Laura Daniela. Presente. Muy bien. Jorge Eduardo. Presente. Muy bien. Angie Daniela. Presente. Muy bien. Kevin Orlando. No Karen tiene Lorena. internet. Presente. Bueno. María Paula. María Paula. Profe. Presente. Bueno. María Fernanda. Presente, profe. ¿Quién me está diciendo? Presente. María Paula. Bueno. María Fernanda. Dubán Santiago. Dubán Santiago, ¿no? Permítame, me dijeron por ahí que hay un chico retirado y yo lo sigo aquí teniendo. ¿Quién es? ¿Que me Diego colabore? Andrés Ley. El apellido es Leiva. Leighton Ramírez, profe. Leighton. No, pero el apellido, Él es retirado. Leiva, no lo tengo. ¿Cuál es el primer apellido? ¿Leighton? Leighton. 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 Sí, Vamos a señor. buscarlo aquí con... Ajá, listo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y me voy para 10:01. Muy bien. Bueno, chao. Que estén muy Gracias, bien. profe. Bueno, señor, profe. Hasta luego. Bueno, Muchísimas gracias. lo mismo, bendiciones, ¿no? Bendiciones. Que estén muy bien. Que trabajen harto. Profe. Lo mismo, ¿no? Que Dios me los bendiga. Carlos, ¿sí? Profe, yo soy Danitza del grado 10-2 y lo que pasa es que hubo un tiempo en que no tuve conexión y no me pude pues conectar a las clases ni enviar trabajo, entonces era para ver ahí cómo hacía con usted y adelantarme. Pues hay unos plazos que se dio, pues que era del 3 al 7. Eso ya hace tiempos pasó, ¿no? Y lo otro es con respecto, permítame un momentico,
Lo otro es con respecto a la parte, pues trata de enviarme lo que más puedas y yo trato ahí como de colaborar un poquito, pero ya tienes que, si ya estás en conectividad, pues trata de enviar los productos finales, ¿no? Todo lo que se está enviando. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, que estés muy bien. Bendiciones. Carlos Esteban. Presente, Muy presente. bien. Carol. Presente. Muy bien. Diani. Presente. Perfecto. Heidi. Presente. Muy bien. Oscar. Leslie. Profe, creo que dice, los sordos no están porque no tienen intérprete. Bueno, muchísimas gracias. Rosaura Andrea. César Alfredo. Maggi Luciana. Alejandro. Presente. Maggi Luciana. Maggi Luciana. Presente. Bueno, muy bien. Alejandro. Presente, profe. Muy bien. Lady Vanessa. Sofía. Cristian Andrés. Presente. Bueno. María José. Presente, profe. Muy bien. Valentina. Kevin Santiago. Dana Valentina. Carolina. Wendy. Laura Camila. Presente. Muy bien. Julián Andrés. Profe, la compañera Wendy contestó por el chat y Julián Andrés también. Muchísimas gracias. Muy formal. Juan Andrés. Bexi. Presente. Muy bien. Vanessa Caterine. Presente, profe. Bueno, muy bien. José Tobías. Jonathan Pompier. Sordo, creo. No sé. Paula Alejandra. Michael Steven. Presente, profe. Bueno, muy bien. Angie Mariana. Presente, profe. Bueno. Andrés Philip. Tania Brigitte. Presente, profe. Bueno, muy bien. Alguien que se me haya quedado sin llamar a lista. Creo que estaba, bueno, los sordos. Bueno, chicos, vamos aquí entonces como a grabar esto. Muy bien. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana. Que lo pasen muy bien, que Dios los bendiga. Y que pues trabajen duro un poquito esta tarde para ver si pues la fecha límite de entrega de este producto pues es el mañana, ¿no? ¿Qué? Perdón, sí, mañana 5. Bueno, que estén muy bien.
Que Dios los bendiga. Chao, pues. Chao, Bueno, profe. Profe, sí. Julián, María, a Julián nos llamó, ¿cierto? ¿cómo me? Él contestó en el chat. Julián Andrés Peña. Bueno, de todas maneras yo miraré para en la próxima, yo lo tengo en cuenta, ¿vale? Bueno, sí, señor. Bueno. Y Rosaura, profe. Bueno. ¿Ayer sí la escuchó? No, no la escuché tampoco. Bueno. Bueno, ella sí estuvo también en la clase. En la próxima, pues yo miraré a ver cómo corrijo eso, ¿sí? María José. Bueno, Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Chao, pues. Cuídese. igualmente, profe. Chao. Cuídese. Chao.